Leandro Querido es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y observación electoral. Es director ejecutivo de Transparencia Electoral de América Latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Fue coordinador regional, coordinador metodológico y coordinador móvil en misiones de observación electoral de la OEA y autor del libro Así se vota en Cuba. Bienvenido, Leandro, te escuchamos y también le doy paso después a Cristian Proaño, quien será el moderador de este foro. Muchas gracias. Mónica, perfecto. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ahí está. Bueno, agradecerte puntualmente a ti, Mónica, por la invitación a la Fundación Haciendo Ecuador, a Mauricio Alarcón, que es un amigo también, junto, bueno, a ti, a Mauricio, venimos trabajando mucho en la región, de distintos temas, distintas áreas, pero temas que en definitiva hacen a la democracia, ¿no? A la consolidación democrática en la región. Es un placer también estar junto a panelistas muy destacados y lo hacemos, como bien decían recién, en un contexto bastante complicado, ¿no? Atravesando una sensación, una situación de mucha incertidumbre, no solo en algún que otro país, sino en el mundo entero. Estamos todos en el marco de cuarentenas estrictas, con mucha angustia, y sin embargo el mundo continúa, ¿no? Digo, el mundo continúa, se ha desordenado y habrá que ver qué forma adquiere en lo inmediato. Y particularmente una solidaridad, bueno, con todo el pueblo de Ecuador, con el cual me une mucho afecto, he estado en muchas ocasiones allí, en muchos procesos electorales, y lamentablemente el coronavirus como que se ha empecinado, ¿no? Con el Ecuador, y bueno, y esperemos que salgamos todos de esto lo más rápido posible. No sé si está mi presentación, Mónica, allí. Sí, en este momento ya se comparte. Bueno. ¿Cuántos minutos más o menos tengo, Mónica? Si me organizo un poco. Habíamos acordado 25 minutos, está compartiendo la presentación Livia Rivas del Instituto. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces, como bien dice aquí la placa, de elecciones en contextos pandémicos. Es posible una respuesta que reúna la integridad electoral, que es un concepto que nosotros desde Transparencia Electoral venimos trabajando ya hace algunos años, y esto también relacionado con la tecnología y el control ciudadano, ¿no? Me parece que el gran desafío que tenemos ahora por delante es cómo nos adaptamos a este nuevo contexto que tiene que ver puntualmente con evitar focos infecciosos, con evitar conglomeraciones, y como todos sabemos, los procesos electorales son instancias en donde se reúne mucha gente durante un día, y en algunos lugares focalizados, ¿no? Bueno, entonces me parece que así como la economía está haciendo también su revisión, digo, hay distintas esferas, ¿no?, sociales que también están haciendo su trabajo. Bueno, nosotros, los que nos ocupamos de cuestiones electorales, y en nuestro caso, desde una perspectiva de sociedad civil, ver cómo podemos aportar algunas cuestiones. Recién decía que el mundo se ha desordenado, y habrá que ver qué orden adquiere lo inmediato, ¿no? Y cuando digo que se desordenó, puntualmente hago referencia al calendario electoral 2020, al calendario electoral 2021, porque todo indica que por más que se encuentre la vacuna o lo que sea, es muy probable que toda esta situación afecte a los procesos electorales de este año y del año que viene. Y ese desorden tiene que ver entonces con cambios intempestivos en los calendarios electorales. Recordemos que, por ejemplo, Bolivia tenía elecciones establecidas para el 3 de mayo, y sin embargo, bueno, en el día de hoy se reconfiguró el rango de fechas para la próxima elección general, y ahora se ha estipulado entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. Podemos pasar, si quieren, la próxima diapositiva. Ahí está. Bueno,
simplemente ahora voy a retomar entonces a este cambio que se ha dado en los calendarios electorales, pero simplemente ahora expongo algunas cuestiones que tienen que ver con el marco conceptual de la presentación de hoy y tiene que ver con la cuestión de las elecciones, ¿no? Es decir, cuando hablamos de elecciones con integridad, estamos hablando de elecciones que se desarrollan en un marco competitivo, ¿no? Es decir, estamos, como todos sabemos, las elecciones no son privativas de los sistemas democráticos. Por el contrario, los regímenes totalitarios o los regímenes autoritarios también hacen elecciones. Hacen elecciones con otros propósitos, pero hacen elecciones. Por lo tanto, nosotros, cuando ahora aportemos alguna serie de iniciativas, la estamos aportando para los procesos electorales competitivos, ¿no? Para las elecciones íntegras. Sabemos muy bien que en América Latina hay una realidad bastante particular. Tenemos 2 o 3 países de la región que han llevado adelante un giro autoritario muy marcado, el caso de Venezuela, el caso de Cuba ya hace 6 décadas, el caso de Nicaragua, pero ahora nos vamos a concentrar en otro grupo de países que por suerte son los más numerosos, en donde tienen por lo menos la pretensión de llevar adelante elecciones íntegras. Podemos pasar, si quieren, a la próxima. Aquí está, simplemente lo pongo como para que ustedes lo tengan presente, aunque yo sé que hay muchos magistrados, autoridades electorales en este panel y obviamente este tema lo tienen muy presente. La definición clásica de elecciones con integridad es la siguiente: son elecciones basadas en principios democráticos de sufragio universal e igualdad política, consagrados en normas y tratados internacionales, cuya preparación y gestión son profesionales, imparciales, transparentes durante todo el ciclo electoral. Este es el caso ideal. Tenemos también, por la delicada situación institucional de América Latina, tenemos algunas autoridades electorales que están en mejores condiciones de llevar adelante sus procesos electorales, y hay otras autoridades electorales que están con algunos inconvenientes. La próxima, si se puede, a ver. ¿Me escuchan? Ahí está. No, la anterior. Excelente. Ahí. Bueno, simplemente vamos, cuando hablaba de estas diferentes niveles que presentan algunas autoridades electorales en la región, tenemos estos 5 indicadores, ¿no? Digo, ¿cómo están nuestros países? ¿Cómo está el Ecuador? ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo está Colombia o México con respecto a estos 5 temas, ¿no? Construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, crear organismos electorales competentes, independientes, que generen confianza en la población, crear normas para facilitar la competencia multipartidaria sobre una base de respeto entre los contrincantes, eliminar barreras jurídicas, políticas, administrativas, etcétera, que dificultan la participación política universal e igualitaria, y por último, regular el financiamiento político incontrolado o oculto indebido. Creo que en el punto 3 y en el punto 4 ahora tenemos muchas cosas para aportar, y la idea de esta presentación es justamente enfocarnos en esos 2 aspectos. Próxima, por favor. Bien, retomo entonces el calendario. Les comentaba lo de Bolivia recién. ¿Qué pasó en Chile con respecto a su plebiscito, que estaba previsto para el 26 de abril? También fue reprogramado para el 25 de octubre, y ahora hay toda una discusión porque el Ejecutivo pretende postergarlo un poco más, teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones para llevar adelante un proceso electoral seguro. Después tenemos también las elecciones de Paraguay, que en este caso son elecciones municipales. Las primarias estaban estipuladas para el 12 de julio, fueron postergadas. La elección era para el 8 de noviembre y también ha sido postergado. Y ahora el Senado instó a las autoridades electorales para que reprogramen la fecha al 29 de noviembre como fecha tope.
Uruguay, que es un país que tiene una fortaleza institucional electoral muy marcada, también tuvo que reprogramar su calendario electoral, que estaba previsto estas elecciones departamentales y municipales, en donde se define ni más ni menos que el territorio, estaban estipuladas para el 10 de mayo, y ahora la Corte Electoral del Uruguay fue facultada por la Cámara de Diputados para poder modificar la fecha y llevarla al 4 de octubre. Por lo tanto, vemos que también en el mundo, es decir, no solo en América, sino en todo el mundo, fueron suspendidos 50 procesos electorales, entre ellos algunos muy importantes, como las regionales de España o las municipales de Inglaterra y de Francia. Y para sorpresa de muchos, Corea del Sur hizo sus elecciones legislativas el 15 de abril con un récord de participación, y Estados Unidos mantiene sus elecciones primarias, aunque se han dado algunas reprogramaciones de su calendario, y hay toda una polémica ahora porque Biden, el candidato demócrata, ha dicho que Donald Trump pretende postergar las elecciones de noviembre. Trump ha dicho que esto no es así, que nunca ha pasado. Lo cierto es que fueron suspendidas las elecciones en el estado de Nueva York. Convengamos que el estado de Nueva York fue el estado más castigado por el coronavirus, y bueno, y esto ha generado algunos inconvenientes en este país tan particular que es Estados Unidos, que se caracteriza por su profundo federalismo. Entonces hay estados que pueden modificar las fechas, no hay una autoridad central que se los impida. Por lo tanto, bueno, todo esto es materia de discusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar con este tema? Es que se ha desordenado todo, y hay un gran esfuerzo de la autoridad electoral, de los congresos, en algunos casos de la dirigencia política, de tratar de ordenar todo este problema. Próxima, por favor. Bien, entonces cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, hay un tema que para mí es insoslayable, y tiene que ver con el aspecto institucional, ¿no? Es decir, el primer punto es este. Cuando nosotros estamos ante un escenario que se ha complicado, que domina la incertidumbre, y que la autoridad electoral está trabajando bajo situaciones de estrés institucional, presionados por partidos políticos, por ciudadanía, por un contexto inseguro desde el punto de vista de la salud, de la población y de las autoridades electorales, etcétera. Bueno, hay que tomar decisiones igualmente, y esto genera, bueno, muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los que están en mejores condiciones de enfrentar este escenario son los países que han demostrado tener una fortaleza institucional. No es el caso de todos los países de la región. Como les decía, Haití, por ejemplo, no está en condiciones de poder llevar adelante procesos electorales confiables en situaciones normales. Imagínense ahora en el marco de la pandemia. Por lo tanto, este es un tema que preocupa. En República Dominicana, sin ir más lejos, recuerden ustedes que el 16 de febrero hubo elecciones muy importantes, municipales. Se aplicó el voto electrónico en 18 distritos que reunían alrededor del 60% de los electores. Hubo un fallo generalizado, y a las 11 de la mañana se debió suspender la elección, y esto, bueno, generó una conmoción. Por eso estamos ahora, en el caso de Dominicana, estamos ante una situación de una autoridad electoral que no puede reformas que tenía previsto. Luego se repitió la elección el 15 de marzo, y bueno, la elección se hizo sin mayores inconvenientes. Bien, el último proceso electoral en Bolivia también fue traumático. En este caso hubo una manipulación abierta, o por lo menos deliberada,
En el caso de la República Dominicana, el informe técnico de la OEA, de los expertos, ha concluido que se trató de una falla en el sistema implementado, y esto mucho tiene que ver con lo que voy a hacer, con los comentarios que voy a hacer en algunos segundos nada más. Y para colmo, América Latina, aparte de la debilidad institucional que la caracteriza, hay un problema de credibilidad hacia las autoridades electorales, que, como marca el Latino Barómetro 2018-2019, hace 7 años que está bajando la percepción positiva de la democracia, ¿no? El 48% de los habitantes de América Latina la consideran positiva, el 28% sienten indiferencia y el 15% entienden que los sistemas autoritarios son mejores. Por eso, insisto que estamos ante un contexto muy complicado, porque esta situación de desafección política, de anomia política o de cuestionamiento político, se le agrega ahora una pandemia en donde todos los actores políticos están muy sensibilizados. Próxima, por favor. Bien. Una más, ¿puede ser? Ahí está. Bueno, nosotros desde Transparencia Electoral tenemos una posición como institución muy marcada. Nosotros consideramos, no, la anterior que dice tecnología. La placa anterior. Nosotros desde Transparencia Electoral tenemos una posición muy marcada que tiene que ver con una valoración de lo que representan las soluciones tecnológicas a los procesos electorales, y consideramos que la tecnología es una aliada imprescindible para adaptarse a este nuevo escenario. Generalmente, porque nosotros a través de la observación electoral hemos recorrido todo el continente y podemos concluir que en alguna parte, en alguna etapa del proceso, en toda América Latina, todos los procesos electorales se han electoral, o en la etapa postelectoral. Es decir, todas las autoridades electorales en algún punto han incorporado tecnología. No estoy hablando de tecnología solo en el instrumento de votación. Estoy hablando desde un concepto general, ¿no? Que tiene que ver con logística, tiene que ver con transmisión de resultados, con totalización, con datos biométricos, con confección de padrones, con impresión, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros no tenemos una mirada negativa. Lo que nosotros planteamos es que la tecnología se tiene que desarrollar en un marco de fortaleza institucional, en un marco de controles cruzados y en un marco de un compromiso muy fuerte con la integridad electoral. Bien, obviamente cuando se incorporan algún tipo de tecnología en materia electoral, estas se hacen a través de dos caminos puntuales. Uno puede ser la reforma constitucional u otra las reformas legales. Próxima. Y aquí vamos a un concepto que nosotros trabajamos mucho, que es el del manualismo electoral, ¿no? Los procesos electorales tradicionales están basados en el criterio de manualismo electoral, en donde el papel y el contacto físico o el acto presencial de los electores es el rasgo más característico de nuestros procesos electorales, ¿no? Y hoy estamos ante una necesidad de revisión de ese modelo. Es decir, ese modelo ya estaba en revisión. Y ahora la sensación que uno tiene es que el nuevo contexto va a acelerar ese proceso de revisión, ¿no? Y recién les comentaba que todo proceso electoral se divide en 3 etapas: la preelectoral, la electoral y la postelectoral, y nosotros hemos detectado un promedio de 53 instancias desglosadas de estas 3 etapas, en donde en 29 de ellas se supone que hay algún tipo de contacto físico que podrían implicar focos infecciosos que atentan contra la seguridad del proceso electoral. Por lo tanto, por lo menos hay 29 instancias en donde se podría revisar
brindar garantías de seguridad en términos de salud a electores, a personal de autoridades electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto a los efectos de reducir la amenaza de contagio. Próxima. Y el caso Estonia, como les decía, bueno, el manualismo electoral es el que caracteriza a los procesos electorales de América Latina, aunque convengamos que, por ejemplo, Brasil tiene voto electrónico y es una de las democracias con mayor cantidad de electores. Pero vamos al caso Estonia, que es un caso interesante porque en este contexto cobra relevancia. Es la próxima placa. La próxima placa. Estonia, ahí está. Nos encontramos con una experiencia que ha sido exitosa. Hace 15 años que se implementó el voto electrónico, voto remoto, como una alternativa al voto presencial con boleta papel, pero hay que aclarar que no ha sustituido definitivamente al voto papel, sino que se le brinda al elector un servicio adicional en donde el elector puede elegir entre votar a través de la modalidad de voto electrónico o, por el contrario, puede votar como se hace tradicionalmente con voto papel. En las últimas elecciones de 2019, el 44% del electorado votó vía Internet a través de su PC, de su app o de su teléfono celular. Lo hicieron con éxito desde 145 países distintos. Y convengamos que lo hacen en un marco complicado, en donde Rusia permanentemente, por cuestiones políticas, con una reputación relacionada con el hackeo de procesos electorales y demás, sin embargo, el proceso nunca sufrió ningún tipo de interferencia tecnológica, ¿no? Así que año a año el proceso de Estonia se va consolidando y me parece que hay que poner un ojo en esta experiencia, sobre todo porque no es una experiencia, podemos decir, de implementación forzosa, sino que se ha hecho como un servicio más que se le brinda al elector, y fue el propio elector el que se apropió de la iniciativa y el que está pidiendo cada elección que pasa que este sistema se consolide, ¿no? Próxima. En México está pasando algo interesante porque ahora nos vamos, nos vamos a nuestro continente, y México tiene un proceso electoral relacionado con el manualismo electoral, aunque han incorporado tecnología en cuestiones que tienen que ver con logística electoral, realmente lo han hecho de modo muy eficiente. Sin embargo, tiene problemas, los escrutinios de mesa son bastante prolongados, el trabajo de las autoridades de mesa realmente terminan muy, pero muy agotados, y esto genera inconvenientes en todo el proceso electoral porque los resultados se dan de modo muy tardío. Sin embargo, ahora México está evaluando el voto electrónico y ha decidido incorporarlo en el voto en el extranjero como un servicio a los mexicanos que residen en el exterior. Por lo tanto, esta iniciativa se va a implementar ahora en el 2021. Se está evaluando, considerando la posibilidad también de hacer alguna prueba piloto en el país, no solo con respecto al voto en el extranjero, pero va a haber una situación de contraste, porque va a haber electores en México que van a terminar votando igual o similar a como se votaba en el siglo XIX, y electores que ingresan directamente al siglo XXI, ¿no? Próxima. Estados Unidos, por ejemplo, bueno, les decía a ustedes que es un país muy federal, que tiene muchas experiencias, pero hay una que me parece interesante destacar, que es el early voting, que tiene que ver con el voto temprano, en donde no solo se vota en el día de la elección, sino que se vota una semana previa, en distintos puestos electorales, y esto permite descongestionar la afluencia de electores, y en este contexto se torna una medida muy interesante para evaluar. Y aparte, ahora están pidiendo en Estados Unidos el debate ahora, en este preciso instante, porque ellos están en un proceso electoral, es el de votar en su totalidad en todo el país bajo la modalidad de voto postal, y como lo hacen algunos estados, como Colorado, Oregon, Washington, Hawái, Utah, son estados que han implementado este voto con mucho éxito.
y es un proceso que viene creciendo. En el 2016, el 40% de los electores votó a través de esta modalidad, y hay 35 de 50 estados que ya aplican, por lo menos en parte, esta iniciativa, y ahora se está discutiendo, inclusive en la Cámara de Representantes, una partida presupuestaria muy importante para poder garantizar esta modalidad en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, el voto temprano es una iniciativa a tener en cuenta también. Próxima. Entonces vamos a los temas principales, ¿no? Es decir, ¿en cuántas instancias del proceso electoral podemos evaluar iniciativas para disminuir posibles instancias de focos infecciosos? En la etapa preelectoral debemos evaluar nuevos protocolos en lo que respecta a registro de votantes, evaluación de centros de votación, operaciones de almacenamiento y materiales, acreditación de electores, registro de partidos y candidatos, producción, almacenamiento de boletas, capacitación de personal de locales de votación, etcétera, etcétera, ¿no? Y por su parte, en la etapa electoral, los cambios pueden dirigirse a la logística, a la distribución, a la votación, a la autenticación del votante, a la emisión del voto, al escrutinio, al cierre de proceso y elaboración de actas, a la auditoría, a la verificación de resultados y procedimiento de transmisión de resultados. Próxima. Entre las alternativas concretas a implementar podemos destacar entonces la recopilación de la información de los centros de votación para establecer protocolos que garanticen el distanciamiento, que disminuyan los riesgos de contagio. Hay que trabajar muy fuerte en protocolos. La reducción del número de votantes en los centros de votación. La capacitación y evaluación online de personal temporal para la elección, la incorporación de tecnología para el registro y la identificación del votante, de manera de minimizar el contacto. Además, la acreditación de observadores electorales a través de plataformas tecnológicas que se basen en la validación ID o biométrica, que se contraste con un repositorio oficial, protocolos para mitigar los contagios durante la impresión de boletas, almacenamiento y distribución de material, mecanismos de desinfección, temas muy importantes como por ejemplo inyección de rayos ultravioletas, etcétera, marcadores descartables para las boletas, desinfección con luz ultravioleta, como les comentaba, máscaras, guantes, distancia social, etcétera. Para ir cerrando, otro aspecto de la próxima, otro aspecto a resaltar es la posibilidad de la digitalización de las actas para los centros de procesamiento, para que no tengan material potencialmente contaminado, los instrumentos de votación alternativos, como la mencionada votación temprana, es decir, voto por correo postal o voto por internet. La próxima y última, finalmente, y luego de todas las posibles iniciativas a evaluar, volvemos al punto de inicio. Todos estos cambios deben hacerse con apego a la integridad electoral, y esta se vincula con la situación de la institucionalidad democrática de cada país. Este es el verdadero desafío, porque el escenario se divide una vez más entre los países que adoptan el cambio positivo e innovador y los que aprovechan las circunstancias para reducir la competitividad electoral y lesionar los derechos políticos. Y como siempre decimos, el virus del ventajismo electoral siempre está al acecho. La sensación que uno tiene con respecto al tema Ecuador es que Ecuador tiene una sólida institución electoral que obviamente está trabajando ahora en un contexto de profunda presión, de profundo estrés, porque ya el proceso electoral, como decía Mauricio, es un proceso electoral tensionante, con mucha polarización. Esto le carga presión a las autoridades electorales, y el contexto de pandemia hace el combo ideal para que tengamos un escenario muy tensionante. Pero la autoridad electoral de Ecuador es una autoridad electoral sólida, que ha tenido capacidad de innovación en muchas ocasiones, que tiene una presencia en el territorio como pocas instituciones electorales tienen en América. Esto lo puedo decir con conocimiento de causa, me ha tocado estar en muchos rincones del Ecuador y sé la calidad que tienen los empleados del CNE en cada una de sus provincias. Por lo tanto, la sensación que uno tiene es que la iniciativa, los cambios se pueden instrumentar de acuerdo a la necesidad
y de acuerdo a lo que marque el contexto, pero hay condiciones efectivas para que el CNE de Ecuador pueda optar, por lo menos en los sectores urbanos, ¿no? En los distritos donde está concentrada la mayor población urbana, que tienen acceso a Internet, que tienen teléfonos inteligentes, quizá en esos distritos se puede aplicar algún tipo de criterio para eliminar las amenazas que les comentaba al principio. Muchas Ya, gracias y bueno, después quedamos. Ok.